Hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the wonderful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa It's a mañana. blessing to be with you all this morning. ¿Y cuántos saben que estamos en una nueva estación? How many of you know that we're in a new season? En una nueva estación. A new season. Y la palabra del Señor dice que tenemos que aprender a nombrar nuestros días, And the word of the Lord says that we need to learn to name our days. a enumerar nuestros días y a nombrar To nuestros días. number our days and to name our days. ¿Cuántos quieren tener más días de bendición? How many of you want to have more days of blessing? ¿Cuántos quieren tener más días de rompimiento? How many of you want to have more days of breakthrough? Amén. Amen? Y eso es importante aprender a It's declararlo, important to understand that we need to declare it. porque la fe tiene que ser activada Because faith needs to be activated con nuestra confesión. with our confession. Estuvimos hablando la semana pasada. We were talking about last week. ¿Cuántos se recuerdan lo que hablamos la semana How pasada? many of you remember what we spoke about last week? Come on, congregation. You need to remember what we spoke in last week. Necesitan acordarse de qué hablamos la semana pasada. Somebody remember? ¿Alguien se acuerda? Okay, I want to hear. That's good. That's good. That's good. You know, it's so important that when you come to the church, Es muy importante que cuando vienen a la iglesia, take a paper, tomen un papel, take a pen, un lápiz and put the verses of the scriptures of the Bible. y escriban las escrituras de la Biblia. Because it's important to go Porque es importante saber, and start to, to read it again. comenzar a leerlo nuevamente. Because every time when you read the Bible, Porque cada vez que leemos la Biblia, the Lord is imparting to you something. el Señor les está impartiendo a ustedes algo. Amen. Amén. It's an impartation that you're Es receiving. una impartición que están recibiendo. It's not only knowledge. No es solamente It's conocimiento. good to receive knowledge. Es bueno recibir But conocimiento. we need to ask the Lord to take us to another level. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos lleve a otro nivel. And to take us to the level of Que revelation. nos lleve al nivel de revelación. Where the written word of God Donde la palabra escrita de Dios becomes alive for your se life. convierte viva en ustedes. Amen. Amén. Okay, we're going to open our Bibles Vamos a abrir nuestras Biblias in the book of Matthew, en Mateo, chapter 5. capítulo 5. The Lord is good, amen. El Señor es bueno, amén. And starting from the verse 1, Comenzando versículo 1. we're going to change channels to the heavenly language. Vamos a cambiar canales al lenguaje celestial. Amen. Amén. Dice la palabra en el versículo número 1. The word says, verse 1, Viendo la multitud, subió al monte y se sentó, y se acercaron sus discípulos. and seeing the multitudes, he went up on a mountain, and when he had seated, his disciples came to him. Y él abriendo su boca les enseñaba diciendo, Then he opened his mouth and taught them, saying, versículo 3, verse 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Otra vez, Again, bienaventurados los pobres, blessed are the poor, porque de ellos because of them es el reino is the kingdom de los cielos. of heaven. Hay un requerimiento There's a requirement que en el mundo espiritual se necesita. that you need for the spiritual realm. Lo primero que se necesita en el mundo The espiritual first thing that you need in the spiritual realm es una necesidad is a necessity para ser satisfecha. to be able to be satisfied. Cuando usted tiene hambre, When you're hungry, usted busca algo que comer. you seek something to eat. Cuando usted tiene sed, When you are thirsty, busca algo que beber. you look for something to drink. Y el reino de Dios And the kingdom of God no se puede mover cannot be moved cuando no hay una when necesidad there's not a necessity que es requerida that is required atender that you need to attend to para poder dar lo que se necesita, la provisión. to be able to give to what is needed in the provision. Algo que tenemos que aprender, Something that we need to learn que el reino de los is cielos that the kingdom of heaven ha venido para aquellos que lo necesitan. has come for those who need it.
para aquellos que tienen necesidad. for those who have a need. Por eso el Señor dice, bienaventurado. Which is why the Lord says, blessed is he. Bienaventurado, ¿qué significa? What does that mean? Blessed are they. Doblemente bendecidos. Double blessing. That's what it means. Cuando yo entiendo mi necesidad, When I understand my need, entonces then abro mi corazón I open my heart para que esa necesidad so that necessity sea suplida can be supplied, por can be el, met por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Yo no puedo vivir la vida del Espíritu I cannot live the life of the Spirit sin la intervención without the del intervention Espíritu de of the Dios Spirit of God en mi vida. in my life. Otra vez lo vuelvo a repetir. Again, I'll repeat it. Yo no puedo vivir la vida del I cannot live Espíritu the life of the Spirit sin la intervención, without the sin la intervention or the participación, participation sin la or ayuda the help del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Muchos creyentes Many tienen believers, conocimiento de la they have palabra knowledge of the Word, y ese es el primer nivel. and that's the first level. Pero la revelación But the es el revelation, nivel it's the level donde Dios quiere that God que wants tú y yo estemos participando. that you and I be participating. Yo no puedo vivir la vida del Espíritu. I cannot live the life of the No me Spirit. puedo mover en el I cannot move Espíritu in the Spirit si estoy if I am ignorando al Espíritu. ignoring the Spirit. Muchos podemos tener conocimiento Many of us can have knowledge, y eso es bueno. and that is good, Pero yo puedo tener conocimiento e ignorar al Espíritu but I de can Dios. have knowledge and ignore the Spirit of God. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, no lo podemos ignorar. we cannot ignore Him. Él es todo. He is everything. Sin Él Without Him, no hay ninguna transacción. there is no transaction whatsoever. Sin Él Without Him, no hay ninguna manifestación. there's no manifestation. Sin Él Without Him, no hay provisión. there's no provision. Yo quiero llevarte el día de hoy I want to take you today a que Dios te dé una for revelación God to give you a revelation de cuánto necesitamos of how much we need al Espíritu Santo. the Holy Spirit. Cuánto necesitamos How much we need al Espíritu the Santo. Holy Spirit. Sin Él Without Him, no hay nada. there's nothing. Sin Él Without Him, el conocimiento the knowledge se convierte en una religión. will turn into a religion. Sin Él Without Him, el conocimiento the knowledge, solamente es una práctica it's only a practice, religiosa. a religious practice. Sin Él Without Him, solamente tenemos una tradición. we only have a tradition. Jesús dijo Jesus said a los fariseos, to the Pharisees, ustedes you niegan deny el poder de Dios the power of God por vuestras tradiciones. because of your traditions. Ellos eran hombres preparados en la letra. There were men that were prepared in the letter of the law. Ellos eran hombres preparados que conocían las escrituras, There were men that were prepared and they knew the scriptures, pero no vivían las escrituras. but they did not live the scriptures. Es que yo no puedo vivir la palabra Well, I cannot live the word sin la ayuda del Espíritu without Santo. the help of the Holy Spirit. El Espíritu Santo The Holy Spirit es el que hace que la letra, is He who makes the letter, la palabra, the word, se convierta to turn en into una rema, a rema word, donde yo puedo recibir where I can una receive impartición an del impartation Espíritu Santo. of the Holy Spirit. La Biblia nos The enseña, Bible teaches us, hablábamos la semana pasada we talked about last week, de la mujer que había gastado todo, of the woman who spent everything todo lo que tenía, that she had, 12 años 12 years en una enfermedad. in a sickness. Y dice la palabra And the Bible que había says gastado todo that she spent everything con los médicos, with doctors, tratando de que su enfermedad fuera trying sanada. that her sickness will be healed. Y dice la palabra que esta mujer And the word says that this woman, tenía un flujo de sangre. she had a flow of blood. Y sabe que cuando alguien tiene flujo de sangre, And you know that when you have a flow of blood, la vida está en la sangre. life is in the blood. Y si una persona está constantemente And if a person is constantly sangrando, bleeding, su vida está en peligro. their life is in danger.
Y dice la Biblia And the Bible says que la mujer oyó that the woman heard hablar de Jesús. about Jesus. No lo conocía She didn't meet Jesús. Jesus. She didn't know him. Esta mujer oyó This woman just heard about hablar him. de Jesús. She heard about Y, talking y about him. esta mujer And this tenía woman, una necesidad. she had a necessity. ¿Qué necesidad tenía? What necessity did she have? De ser sanada. Of being healed. Y la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, And when the woman heard about Jesus, algo ocurrió en su corazón. something happened in her heart. Cuando ella oyó hablar de Jesús, When she heard about Jesus, algo ocurrió en su something corazón. happened in her heart. La mujer empezó a decirse, The woman began to say to herself, tengo que ir I a have to conocerlo. go and meet him. Tengo que ir, I have to go. tengo que ir I have to go para poder to be recibir able to lo receive que yo, la necesidad que yo the tengo. necessity that I have. ¿Qué necesidad tenía What ella? necessity did she have? Ser sanada. To be healed. Y dice la Biblia And the Bible says que ella decía, that she would say, si tan solo tocare el borde de su if I can manto, only touch just the tip of his mantle, voy a ser sana. I would be healed. Si tan solo If I could tocara only touch el borde de su manto, the bit of his mantle, seré I sana. would be healed. Ella ya se había propuesto en su She corazón, knew in her heart, voy a ser I sana. will be healed. ¿Por qué? Why? Porque he escuchado Because tantas she heard so palabras, much about what he Jesus, escuchado tantas she heard obras so many works que Jesús hace, that Jesus would do, tantos milagros, so many miracles, tantas sanidades, so many que healings, yo puedo that entonces I could go then sustraer subtract mi sanidad. my healing. Y eso es lo que yo quiero enseñarte el And día that's de what I hoy. want to teach you today. La unción de Dios The anointing of the Lord requiere requires una demanda a demand para que pueda so that you could fluir flow el poder de the Dios. power of God. El poder de Dios The power of God solamente fluye Only a flows través through de una demanda. a demand. ¿Qué es una demanda? What's a No demand? solamente pedir, Not just to ask, es but sustraer also to subtract algo que me something pertenece, that belongs, algo que necesito. something that I ¿Por need. qué? Why? Porque no es solamente pedir. Because it's not just to ask. Escúchame, Listen, un mendigo pide, a beggar asks. un amigo pide, A friend can also ask. pero un hijo de la fe, But a son of the faith, una hija de la fe, a daughter of the faith, sustrae. will subtract. Ya me estabas llevando mi mensaje el día de hoy. You're taking Enrique. my message today almost. Otra vez lo voy a repetir. Again, I'll repeat it. Una persona en la calle A limosnea. person in the street will beg, Nosotros no somos limosneros. but we're not beggars. Un amigo pide. A friend will ask. Es otro nivel. That's another level. Pero hijos e hijas But sons and daughters, sustraen, they will subtract. toman They take lo que es de ellos. what belongs to them. Por mucho tiempo For la a long iglesia time, the church ha estado pidiendo. has been asking. ¿Qué sucedió? What happened? Esta mujer This woman, decía en su corazón, she said in her heart, si tan solo lo toco, if I can only touch him, no le voy a pedir que ore por I mí. will not ask him to pray for me. Wow. ¿Se da cuenta? Do you see? Ella no le pidió a She didn't ask Jesús Jesus que orara por to ella. pray for her. Hubieron otras mujeres There que were other oraron, women who took what they took, que pidieron que oraran por ellos. who asked them to pray for them. Como la mujer sirofenicia, There was a woman from que le Syrophoenicia pidió que sanara a su who hija. asked to heal her daughter. Estaba gravemente atormentada por She un was demonio. tormented by demons. Dice la palabra. And the word says, Pero esta mujer but this woman, no pidió. she didn't ask. Sabía She knew cómo obtener how to obtain la necesidad. the necessity. ¿Por qué? Why? Porque cada vez Because every que yo time pongo una that I demanda, make a demand,
a mi fe. to my faith, Cada vez que yo pongo una every time I demanda put a demand a la unción, to the la anointing, unción the fluye. anointing flows. La unción The fluye. anointing flows. Por eso dice la Which Biblia, is why the Bible esta says mujer that this woman llegó por detrás just came from the back y lo tocó. and touched Y him. dice la Biblia que al And the Bible tocarlo, says when she touched him, Jesús se para. Jesus stopped. Y Jesús And pregunta, Jesus asked, ¿quién me tocó? who touched me? ¿Quién me tocó? Who's touching Y me? dicen los And the discípulos, disciple said, Señor, well, Lord, si toda la multitud, everyone is touching you. toda la multitud te aprieta, They're all crushing you. toda la multitud The multitude, están they tocándote. are touching you. Escúchame, Listen, ese es el problema de muchas veces that's the nosotros. problem of many of us. No sustraemos We don't subtract lo que nos pertenece. what belongs to us. Los discípulos le The dijeron a disciples Jesús, said to los Jesus, apóstoles le dijeron a the Jesús, apostles said to Jesus, toda la multitud all the multitude, te está rodeando. they're surrounding está you tocando. and they're touching Pero you. él dijo, But he said, no, no, yo sentí I felt que poder that de mí power from me salió. flowed out. Escúchame, Listen, ¿cómo puedo yo how can I tocar al maestro touch the teacher y and sustraer subtract el poder, that power, la sanidad, that healing, la provisión that que provision yo necesito? that I need? ¿Cómo lo puedo How can hacer? I do it? Es una nueva mentalidad. It's a new mentality. Es una nueva It's a mentalidad. new mentality. Una ocasión Pedro On one occasion, Peter se acerca al maestro y le dice, comes to the teacher and he says, Señor, Lord, están los cobradores de impuestos there are the tax collectors, y es el impuesto del templo. and it's the temple tax, Y nos están cobrando. and they're charging us. De modo que el Señor le dice, Pedro, So the Lord said, Peter, ve y toma la cuerda. go and take a cord, No, la cuerda, the fish net the fish net, o the fish line. Y vete a pescar. and go fish. En lo natural, In the natural, Pedro Peter tiene una necesidad. has a necessity. Tenemos un tesorero. We have a treasurer. Judas tiene dinero. Judas has the money. Hay dinero en el tesorero. There's money in the treasurer. Y lo más seguro que Jesús le va a decir a And Judas, most assuredly, Jesus will say to Judas, dale para que pague los impuestos. give to pay the tax. Pero el Señor siempre te lleva a otro But the nivel. Lord will always take you to another level. Nunca hay un nivel de confort. There's never a comfort level. En la fe, In the faith, nunca hay un nivel de there's confort. never a comfort level. Porque el confort Because the no comfort te permite will not crecer. allow you to grow. El confort, The comfort es un enemigo is an del enemy crecimiento of the de tu growth fe. of your faith. Era lo más fácil. It was the easiest thing. Dile a Pedro que dile a Judas que te dé. Tell Judas to give it. Pero el Señor le dijo, But the Lord said, Pedro, Peter, toma la línea. take the net No, la línea. The Net line. es otra. Y vete a pescar. and go fish. Primera ofensa. First offense. Yo no soy pescador. Am I not a fisherman? No, yo no soy. Am I not a No, fisherman? yo no soy. I'm not a fisherman. Yo no soy pescador I'm not a fisherman. novato. I'm new fisherman. New Novato. fisherman. Yeah. No, A new fisherman. novice. Novice. Una persona que no tiene A experiencia. person that has no experience. Pedro era Peter was profesional. a professional. Él era un pescador He profesional. was a professional fisherman Con bote, with a boat, con red, con with net. nets and everything. Pero lo mandó But a nivel básico. to a basic level. Y a veces And nosotros sometimes we perdemos bendición de we Dios lose a blessing of God porque estamos en un nivel muy alto. because we're in a high level. A veces las cosas sencillas Sometimes the easiest things son las que a veces se nos pasan. are the ones that just go by. Dice la palabra que The Bible says that Pedro fue
Peter went, Y me imagino que mientras iba, and I imagine that when he went, los pensamientos de Pedro estaban viniendo. the thoughts of Peter were coming. Y empezaba a decirse Pedro a sí mismo, He said to himself, ¿qué no sabe el Señor? what does the Lord know? Que yo soy pescador That he- profesional. am I not a professional fisherman? ¿Cómo es que me manda How is it that he sends me a pescar? to fish? Y él me dijo, And he said, el primer pez que the saques, first fish that you get, abre la boca open the mouth y and sustrae subtract de la boca del from the pez mouth of the fish el dinero the money que necesitas that I need para pagar tus to impuestos pay your y mis taxes impuestos. and my taxes. ¿Le había ocurrido antes a Pedro? Has it occurred to Peter before? No, No, nunca había tenido esa he never experiencia. had that experience Él before. había pescado miles He de had fished peces many fish y before nunca and había never encontrado had en un never pez found in a fish dinero money en su boca. in her mouth. ¿Cuál es el problema de muchos de What's the problem of nosotros? many of us? Que a veces queremos encontrar That sometimes we want to en la find in the familiaridad, familiarity, en la in the familiaridad. things that are familiar. Y el problema es que la And familiaridad the familiarity resta la autoridad. subtracts from the authority. Usted si pone valor a una palabra, If you can put value on a word, usted la hace. then you do it. Pero si no tiene valor esa But if palabra, that word doesn't have any value, usted la piensa. you think about it. Hola, Hello? muchos de nosotros Many of us no le hemos puesto valor a la palabra. have not put value in the word Porque no hemos hecho la palabra. because we haven't done the word. Él vino And he came a los pobres, to the poor, a los que tienen una to necesidad. those who have a necessity. Pedro tenía una necesidad, Peter had a need. pagar mis impuestos. I need to pay my taxes. Póngase a pensar por un momento. Think about that for a moment. Pedro está pescando. Peter is fishing. Toda la gente lo está viendo. Everyone is looking at him. Oye, ¿qué está haciendo Pedro Well, aquí? what is Peter doing here? Él tendría que estar en su bote. He should be in his boat. Él es un profesional. He's a professional. ¿Qué está haciendo aquí? What is he doing here? A la orilla. And at the coast. No, a la orilla no es a la coast. A la orilla es the shoreline. Shoreline. You speak English? Very much. Okay. Y me imagino que And I entre imagine that sus in pensamientos his thoughts, estaba una lucha. there was a fight. Y esta es la lucha que muchas veces And usted this y is the yo fight that you and I vamos a have, confrontar. the one that we will confront. Pablo, el apóstol Pablo le The llama Apostle Paul calls it la batalla de la fe. the battle of faith. La batalla de la The fe. battle of faith. La batalla de los The battle of the pensamientos thoughts que vienen muchas veces a that atacar come many times to your mind, para atacar tu mente. to attack your mind. Y dice la palabra que el primer pez, And the word says that the first fish, yo no sé si usted habrá I don't pescado. know if you ever fished before. Yo he pescado I fished y he before. pescado con línea. And I fished with a line. Y cuando el pescado, el pez empieza a morder el anzuelo, And when the fish begins to bite on the line, empieza a dar he jalones. begins to push, he begins to pull. Y usted jala la And you cuerda push para que el anzuelo so that the hook él pueda agarrar al the pez hook could catch the y fish usted lo pueda sacar. and you could bring him out. De modo que el primer pez, el Señor dijo, So the first fish, the Lord el said, primero, the first one. dilo conmigo. Say with me. Jesús dijo, Jesus said, el primer pez. the first fish. No dijo el segundo, Not the second, el primero. but the first. Cuando el primero mordió el anzuelo When the first one bit the hook y lo empezó a jalar and he began to pull it in su pensamiento, in his thoughts, yo nunca he visto, I've never seen, yo nunca he visto I never seen, unas I never monedas seen coins en la boca de un in the pez. mouth of a En fish. la boca de un pez. In the mouth Nunca of lo a he fish, visto. I never Y seen. dice la palabra, And the word says, sacó el pez. he took the fish. Me imagino, And I imagine este pez era muy that especial. this fish was very special. Había sacado miles de peces. He took many fish out, Pero este thousands, but this fish Era muy was especial. very special. ¿Por qué? Why? Porque de este Because pez from this fish, iba a he sustraer would subtract su necesidad. his necessity. ¿Me está Are entendiendo? you understanding?
Iba a He sustraer would subtract su necesidad. his De modo necessity. que yo creo que empezó a ver a la derecha So y a la he izquierda he began to look on the left or right para ver si no había nadie que to lo see if there's no estuviera. one looking at him. Y agarra el pez, And he takes the fish, le saca el anzuelo he puts the hook out y le abre la boca. and opens the mouth. Y cuando abre la And when boca, he opens the mouth, ve dos he monedas sees 2 coins y se las saca al pez. and he takes them out. La moneda para pagar los impuestos del The maestro coin to pay the taxes of the teacher y la moneda para pagar mis impuestos. and the coin for my taxes. Escúchame, Listen, ¿usted cree lo que le estoy do you diciendo? believe what I'm telling you? ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Sí, decimos amén. Yeah, sí, we sí say lo yes, creemos. amen, and yes, we believe it. Pero ¿qué pasa cuando en tu vida But what happens when in your life hay una necesidad? there's a necessity? ¿Vas a hacer la palabra? Will you do the word? ¿Vas a creer en la palabra? Will you believe in the word? ¿Vas a actuar en la palabra? Will you act on the word? Dice la Biblia The Bible says que Naamán that Naaman, era un general de Siria he was a Syrian general y que estaba leproso, and he had leprosy, completamente lleno de lepra. completely full of leprosy. Era un hombre de He guerra, was a man of war, pero estaba enfermo. but he was sick. Tenía una He necesidad. had a necessity. Y dice la Biblia And the Bible says que una sirvienta judía that a Jewish servant le dijo a su maestro, said to his teacher, a su señor, to his Lord, Señor, Lord, yo conozco I know a someone alguien en Israel in Israel que puede sanar tu that can enfermedad. heal your sickness. Le dijo, hay un profeta There's a prophet, she said, que puede sanar. that can heal you. Y dice la Biblia que el rey And- estimaba mucho al general And the Naamán. Bible says that the king had a love for the general, Naaman, high esteem. Y dice la Biblia que And the Bible el says rey de Siria that the king of Syria envía una carta sends him a letter al rey de Israel to the king of Israel diciendo, saying, te voy a enviar a mi siervo I'm going Naamán to send you my servant Naaman para que por favor lo puedas sanar so that you could please heal him de su enfermedad. of his sickness. Y dice la palabra que cuando el rey leyó la carta, And when the king read the letter, the Bible says, rasgó su vestido he pulled out his garments y dijo, and he said, ¿qué soy yo Dios para sanar? what am I, God, to heal? ¿Qué soy yo Dios para sanar una What enfermedad? am I to heal a sickness? Y dice la Biblia que el profeta, And the Bible says that the prophet el profeta del Señor Elías, of the Lord Elijah oyó, he heard, y le dijo al rey and he said to the king, que venga come, let him come, para que vea que hay un Dios en so Israel. that he may see that there is a God in Israel. Y dice la Biblia And the Bible says que el hombre vino that the man came con un cargamento, with a shipment, con sus siervos, with the servants, con dos burros llenos de with provisión, donkeys filled with provision, con plata, with gold, with silver, para dar el pago de to su, give de su away the sanidad. payment of his healing. Y dice la palabra que cuando llegó a la casa del profeta, And the word says that when he came to the house of the prophet el profeta envió a sus he sirvientes sends his servant y le dijo al general, and he said to the general, al hombre que está acostumbrado a mandar, to the man who's accustomed to taking orders, porque es un general. because this is Un general. general siempre da A órdenes. general always gives orders. Ahora un siervo And now a servant le está dando una orden was giving him an order al general. to the general. ¿Entendieron? Do you understand? ¿Entendieron? Do you understand? ¿Y cuál es la instrucción? What was the instruction? Dice mi señor el profeta My Lord, the prophet says, que vayas al Jordán, go to the Jordan que te sumerjas 7 and veces submerge yourself 7 times y serás sano. and you will be healed. Y se metió. And he went. He left. ¿Cómo se quedó en ese momento Naamán? How was Naaman left at that moment? Dice la Biblia The Bible says que se fue furioso, that he left furious. se fue molesto, He left, he was very bothered by porque it. dice la Biblia Because the Bible que él says that pensaba, he thought in his Escúchame. mind, listen, él pensaba he thought to himself, en sí mismo. he thought to himself, Saldrá el profeta, the prophet will come out, invocará el nombre de su Dios he will call the name of his God,
pondrá su mano He will put his hand en mi lepra in my y leprosy seré sano. and I will be healed. Él se imaginaba todo That's esto, what he imagined. pero la But instrucción the instruction revelaba revealed el corazón de él. his heart. Iglesia, parece que no me está entendiendo. Church, I don't think you're understanding. La The instrucción instruction revelaba revealed lo que estaba en el what corazón was de él. inside his heart. Y dice la Biblia And the Bible que says otro de sus siervos that another of his servants le dijo, mi señor, said, Lord, my Lord, si el profeta te hubiera enviado a hacer una cosa difícil, if the prophet would have sent you to do something difficult, ¿lo harías? would you have done it? ¿Cuánto más How much more? te está diciendo? He's just telling you, Ve go y lávate en el Jordán. and wash yourself in the serás Jordan sano. and you will be healed. Y dice la Biblia And the Bible que says iba renegando. that he went complaining, Y no, es que en mi tierra oh, but in my hay land ríos there's rivers mejores that are better que el río Jordán. than in the Jordan River. ¿Por qué? Why? Porque el río Jordán Because the Jordan no River es un río con muchas aguas transparentes. wasn't a river with a lot of transparent waters. Es un río prácticamente a veces muy It's a revoltoso, river that it could be a bit tumultuous, sucio. dirty. Y dice la Biblia, And the Bible says, Naamán fue, Naaman went, se sumergió, he submerged 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 6, y a la séptima and at the vez, seventh time, dice la Biblia, the Bible says que su piel that his skin se tornó turned como la de un bebé. as that of a baby. Wow. O sea que el Señor no solamente le sanó, So the Lord not only healed him, lo rejuveneció. but rejuvenated him. ¿Cuántos quisiéramos tener How piel many de of you bebé? would like to have a skin of a baby? ¿Usted sabe qué rico huelen los bebés? Do you know how good the babies smell? Dependiendo, ¿verdad? Yeah. De modo que cuando uno aprende So when you learn a obedecer, to obey, aprendes you learn a sustraer. to subtract. Le pasó. Hey. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. ¿Cuántas necesidades a veces tenemos? How much need do we have sometimes? Y Dios dice, And God says, aprende learn a poner una demanda to put a demand a mi unción. to my anointing. Santiago nos lleva, And James takes us, puedes poner Santiago rápidamente, nada más, rápido, bueno. we can take a look at James quickly. Santiago capítulo 1, James chapter 1, versículo 5, verse 5, dice la palabra the word says que si tenemos necesidad that if we have a need de sabiduría, of wisdom, dice la palabra que la demandemos a Dios. it says for us to demand it from God. En una traducción In another translation, dice que la pidamos, it says for us to ask. pero en el griego, But in the Greek en el hebreo, and the Hebrew, tiene la palabra it has the word demandar. to demand. Generalmente, Generally, cuando hay un pleito when there is a conflict o hay una situación or a de situation, intereses, a conflict of interest, hay personas que demandan a otra there persona are people who sue other people porque hay algo que le tomó y que le pertenece a because it's esa something persona. that took them from that person and it belongs to them. Usted nunca demanda a otra persona You never sue another person si no le ha quitado algo que era de if they usted. haven't taken something that was from you. Entonces esta palabra demanda So this word called demand es porque algo ha sido quitado is because de ti something has been taken from que you te that pertenece. belongs to you. Entonces es importante que So it's puedas ver important that we can see con estos ojos with these eyes lo que Santiago what James nos está tratando de, is trying de to- hacer entender. to make us understand. Pero muchas veces But many times sucede it happens que la Biblia that the Bible ha sido traducida en más has been de translated 2000 in more than 2,000 diferentes different traducciones. translations. Oh my God.
y más de 1900 diferentes and more lenguas than 1,900 different languages. para tratar de llegar a darte a And to be able entender to make you understand lo que tienes que entender. what you have to understand. Wow, ¿cuántas Oh, traducciones? how many translations? Muchas traducciones. Many translations. Pero, ¿para qué son tantas But traducciones? why so many translations? Hay unas que han sido quitadas prácticamente las cosas que no tienen que ser Some of quitadas. them, some things were taken away, things that shouldn't have been taken away. Pero lo que yo quiero decirte es But what I want to tell you is que puedas that you entender can understand lo que quiero darte a what I'm entender. trying to make you understand. Ahora vamos nuevamente al libro de Lucas, Now capítulo 5. let's go to Luke chapter 5. Lucas 5, versículo 17. Luke 5 verse 17. ¿Ya lo tiene? Do we have it? Dice la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Now it happened on a certain day, and he was teaching, that there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every town of Galilee, Judea, and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. Escúchame, iglesia. Listen, church. Y el poder del Señor And the power of the Lord estaba was presente present para sanar. to heal them. La diferencia The difference de muchas of many reuniones, meetings, de la diferencia de the muchas difference organizaciones, many organizations, la diferencia de muchas the iglesias, difference of many churches, la diferencia de muchas the difference of many denominaciones, denominations va a ser este versículo. will be this verse. Si bien, If any, no, si bien, if so, si Dios tiene tres atributos, if God has three attributes, Él es omnisciente, He's omniscient, omnipresente omnipresent, y omnipotente. and omnipotent. Él está en todo lugar. He's in every place. Él conoce todo. He knows everything. Él tiene todo el poder. He has all the power. ¿Cuántos decimos eso? How many of us can say that? Ok, Yes. entonces, So then, si Dios está en todo lugar, if God is everywhere, ¿por qué no se why manifiesta doesn't He en manifest todo lugar? in every place? Si Dios está en todo If lugar, God is in every place, ¿por qué no se why manifiesta doesn't He en manifest todo lugar? in every place? Dice la Biblia, The Bible says, donde están dos where there's two o tres or three reunidos gathered together en su nombre, in His name, Él está then He is there en medio in the midst de nosotros. of them, of ¿Cuántos us. creemos How many of eso? us believe that? No tenemos ningún problema para We don't have any creerlo. problem to believe that. Pero ¿por qué But entonces why then tenemos we problema have problems para to be sustraer able to subtract de su from His presencia presence lo que what necesitamos we need para suplir esa to necesidad? supply, to meet that need? La Biblia dice, Él es The Jehová Bible says that He's Jehovah Jireh, Jireh, nuestro our proveedor. provider. Entonces, So then, ¿qué sucede? what happens? Versículo siguiente. Next verse. Dice la palabra en el 18. Sucedió que unos hombres que traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, procuraban entrar y ponerlo delante de él. Then behold, men brought on a bed and a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, lo bajaron con la camilla y le pusieron en medio delante de Jesús. And when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up and to the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. Escúchame, iglesia. Listen, church. El versículo 20. Verse 20. Versículo 20. Verse 20. Y dice, y al ver Jesús, And when Jesus saw, y al ver and when Jesús, Jesus saw la fe de ellos. their faith, Y cuando Jesús vio and when Jesus saw
la fe de ellos. their faith. O sea que tu fe, So your faith, mi fe, my faith, se tiene que ver. needs to be seen. ¿Cómo traigo How do la I fe bring the faith que es that is invisible invisible a esta realidad to this reality visible that is visible? para que Dios, So that para God, que Jesús so that Jesus pueda ver can see mi fe? my faith. Es lógico. It's logic. Traen a un They hombre bring a que man no puede caminar, that can't walk, un hombre que está a paralítico. man that is Lo paralyzed. traen entre They varias bring him in personas. through a lot of people, Era tanta la and multitud there was a lot of que multitude. no pudieron entrar They en la couldn't casa. actually go into the house. Imagínate que fuera tu casa. Imagine it was your house. Bueno, aquí es diferente, Here, ¿verdad? here's different, right? Aquí es diferente It's construcción. different construction. Pero allá en Israel, But in Israel, en aquel in tiempo, that time, había tejas. there were like tiles. Y dice la Biblia And the Bible says que como no pudieron entrar that por la because they puerta, couldn't go through the door, entonces then empezaron a abrir they began camino to open up way. y se subieron al And they techo. go to the roof, Y en el techo and in the roof, empezaron a romper they el techo. began to break the roof. Wow, empezaron a romper They el began techo. to break the roof. Sacan las They tejas, remove the tiles, rompen el they techo. break the roof. Imagínate si tú eres el dueño de Imagine esa if you're the owner of the house. Y dice la Biblia And the Bible says que rompieron they broke, y luego lo bajaron al and then hombre they lowered him down con una cuerda with a rope, y lo dejaron al donde estaba Jesús. and they left him there where Jesus was. ¿Qué significa esto? What does that mean? ¿Cuántas veces usted y yo How many times you and I, al primer obstáculo at the first obstacle, nos desanimamos? we get discouraged? No, no es la voluntad de Dios. Oh, it's not the will of God. Imagínese que nosotros somos los hombres que llevamos a este hombre. Imagine we're the man who are taking this Lo man. venimos cargando. We carry him, Bueno, tratamos. we try to. Está llena la cosa aquí. The thing is filled there. Ah, yo creo que otro día. Another day. No. Siempre hay que abrir There's camino. always a way to make a way. Como la mujer Like the que woman tenía flujo de who had a sangre. flow of blood. Flujo de sangre. She had a flow of Ella blood. dijo en su, She en su, said- en su boca y en She su said to her corazón, mouth and in her heart, si lo toco, if I ever touch him, voy a I'll sustraer. be able to Voy a subtract. ser sanada. I'll be able to be ¿Y healed. qué sucedió And what happened? cuando lo tocó? When she touched him, Pudo que she could what? completamente She completely ser was sana. be healed. Ahora, ¿qué sucede? So what happens Escucha lo que here? dice Jesús. Listen to what Jesus says. Dice, al ver él la fe de ellos, le What? dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. When he saw their faith, he said to him, man, your sins are forgiven you. Versículo 21. Verse 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies? Wow. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Who can forgive sins but God alone? Versículo 22. Verse 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, But when Jesus perceived their thoughts, he answered and said to them, ¿qué pensáis en vuestros corazones? why are you reasoning in your hearts? Versículo 23. Verse ¿Qué 23. es más fácil decir? Which is easier to say, Tus pecados te son perdonados. your sins are forgiven you? O decir, levántate y anda. Or to say, rise up and walk? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, dijo al paralítico, he said to the man, a ti te digo, I said to you, a ti te digo, I said to you, a ti te digo, I say to you, levántate, arise, toma tu camilla pick up your bed, y vete a tu casa. and go to your house. Versículo 25, Verse 25. al instante, Immediately, church, iglesia, al instante, immediately, al instante, instantly, al instante. instantly. ¿Cómo fue la mujer How was de the woman flujo de of the sangre flow of blood sanada? healed? Al instante. Instantly. No es que hay cosas instantáneas It's not that an instantaneous things, como en microwave like a microwave, que tú pones cosas that you put things y
y pones and you put, y se calienta and rápido. it heats fast, O un café instantáneo. or an instant coffee. Esto no fue instantáneo. This wasn't Fue un instantaneously. instante, It was in an instant, pero no fue instantáneo. but it wasn't instantaneously. Costó, It cost esfuerzo, an effort, costó it cost movimiento, a movement, costó it cost acción, an action, costó it cost esfuerzo. an effort. El problema es The problem que is muchas veces nuestra fe, that many times our faith, al primer at obstáculo, the first obstacle, nos hacemos hacia atrás. we shrink back. ¿Quieres milagros? Do you want miracles? Que Dios los haga al You want God instante. to do them instantly? Continúa, Then continue, continúa, continue, continúa, continue, continúa continue hasta que puedas until sustraer you could subtract lo que necesitas what you need de parte del Señor. from the Lord. Amén. Amen. Dale un aplauso al Señor. Give the Lord a clap offering. Versículo 25. Al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Immediately he rose up before them, took up what he had been lying on, and departed to his own house, glorifying God. Wow. Dilo conmigo, qué cambio. Say it with me. What a change. ¿Sabes el cambio que tú y yo necesitamos? Do you know the change that you and I need? Depender, To depend, no con nuestra boca not with our mouth, y decir, Señor, dependo de ti, and say, oh Lord, I depend on you, sino con nuestra but vida. with our life. Señor, dependo de Lord, ti. I depend on you. No puedo hacer nada sin ti. I cannot do anything without you. Eso tiene que ser una revelación. That should be a revelation. Porque respiramos, Because we breathe, nos movemos, we move, caminamos. we walk. Recuerdo hace tiempo I remember some time ago, que me lastimé tal vez unos músculos de la I espalda. hurt some muscles in my back. Y antes, cuando uno está sano, And before, when you were healed, cuando no tienes ningún when you problema, don't have an issue, tú te levantas, you rise up, rápido te pones tus zapatos. you put your shoes quickly, and you go out. Pero cuando tienes un But when you problema, have a problem, te levantas de la you cama rise from the bed, y hay dolor. and there's pain. Y ese dolor, And that ¡ay, pain, ese dolor, oh, that ese pain, dolor, that ese pain, dolor, that pain. ya es como una It's limitación. almost like a limitation. Ya no te levantas como You don't antes. rise up like before. Ahora hay una situación. Now there's a situation. Y cuando hay mucho dolor, And when there's a lot a of veces pain, no te puedes ni mover. sometimes you can't even move. No puedes ni cuando caminas. When you walk, Todo te duele. everything hurts. Y empiezas a decir, And you begin to say, Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Hay una There's necesidad a necessity de sanidad. of healing. Y cuando ya Dios te sana And when God heals y ya you no tienes ese dolor, and you don't have that pain ya anymore, no te recuerdas. you don't remember Porque te familiarizas because you were familiarized con lo que tienes. with what you have. Hechos, capítulo 16. Acts chapter 16. Ya vamos a terminar porque We're almost done hay mucha gente que tiene hambre because ya. there's a lot of people who are hungry. Hechos 16, Acts 16, versículo 13. verse 13. Versículo 13. Dice, un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. And on the Sabbath day, we went out to the city to the riverside where prayers were customary made. Nos sentamos y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. And we sat down and spoke to the women who met there. Pongan atención. Pay attention, please. Versículo 14. Verse 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. who worshipped God, and she heard us. Versículo, dice, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul.
Cada vez que usted viene a oír palabra Every de time that you Dios, come to hear the word of God, y si el Espíritu de Dios and if the Spirit of God no te toca el corazón doesn't touch your heart y no te abre tu and doesn't entendimiento, open up your understanding, será solamente it would be only una enseñanza más just another teaching en tu colección, in your collection, un servicio más another service en tu colección. in your collection. ¿Qué quiero decirte con What esto? do I want to say by this? Cada vez que usted viene a oír palabra Every de time that you Dios, come to hear the word of God, usted you tiene que pedirle al Espíritu need to Santo, ask the Holy Spirit, Señor, Lord, abre mi oído open my ears para oír to be able to hear lo que el Espíritu what de the Dios Spirit of God le está is diciendo saying a la to iglesia. the church. ¿Me está Are entendiendo? you understanding? Lo tenemos que hacer. We need to do it. ¿Por qué? Why? Porque esto Because this, tenemos que entender que we need to understand depende that it completamente completely depends que el Espíritu de that the Dios Holy Spirit abra tu entendimiento. open up your understanding. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Versículo 15. Verse Y 15. cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedados en mi casa, y nos obligó a quedarnos. And when she and her household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. ¿Para qué el Señor le abrió el corazón? Why did the Lord open up her heart? Para que poner en ella el deseo So that you put in her the de desire bautizarse. to be able to be baptized. El bautismo The baptism es una is an identificación con el identification mensaje del with the Evangelio. message of the gospel. La palabra del Señor dice, el que cree The word of the Lord says, he who believes y es and is bautizado baptized, será salvo. he will be saved. De modo que esta mujer So that this woman, creyó she believed porque el Espíritu because the Santo Holy le Spirit abrió su opened corazón up her heart para oír to be able to hear y para entender. and to be able to understand. No para escuchar, Not to hear, no, not to listen, not to listen, sino para oír, but to hear, to listen, no oír. to hear. Porque hay diferencia entre oír y Because there's a escuchar. difference between hearing and listening. Muchas veces usted viene a la iglesia y escucha Many times you come to the church and you listen la palabra, the word, pero usted necesita el Espíritu but you need the Spirit para oír to be able to hear la palabra. the word. ¿Entendieron? Did you understand? ¿Cuánto usted y yo necesitamos al Señor? How much you and I need the Lord? Nuestra responsabilidad Our responsibility es siempre tener un corazón is to always have a heart dispuesto, that is willing, un corazón a heart con necesidad, to have a necessity, un corazón a heart que necesita, that needs, porque de acuerdo a tu because necesidad, according to your need, el Señor dice en su the palabra, Lord says in His word, bienaventurado blessed is el que tiene hambre, he who is hungry, porque será saciado. because he will be fulfilled. Bienaventurado Blessed is he el que tiene sed, who is thirsty, porque será because saciado. they will be satisfied. Tu necesidad espiritual Your spiritual need es el requerimiento is the requirement de una demanda of a demand para que la unción de Dios so that the anointing of God fluya, would flow fluya en tu vida in your life y en mi vida. and in my life. Amén. Amen. ¿Qué necesitas el día de hoy? What do you need today? ¿Qué necesitamos entender el día de hoy? What do we need to understand today? ¿Cuánto necesito How much do I need que el Espíritu Santo that the Holy Spirit me dé will give me de su vida from His life
para poder vivir to be able to live su vida his life a través de mi vida. through my life. Yo quisiera que oráramos, I would like us to pray. y si tú nunca le has pedido al Espíritu Santo And if you never asked the Holy Spirit que Él se manifieste en tu vida, for him to be manifested in your life, no hay nada más tormentoso there's nothing more tormenting que venir a la iglesia than to come to church a oír un mensaje to más hear another message y a perder una hora de tu tiempo and to waste an hour of your o time 2 horas de tu or 2 tiempo hours of your time cuando verdaderamente no entiendes when truly we don't understand el propósito the purpose por el cual estamos for by which we are here viniendo a ese or lugar. coming to this place. En México In Mexico, hemos estado en iglesias, Enrique y yo hemos estado en we've been in iglesias churches, me and y Enrique, en Cristian también, with Chris also, donde hay niños where there are children de 6, 7, 8 6, años 7, 8 years old sentados al frente sitting at the front con papel, with paper, con una pluma something to write o with lápiz or a pencil, y su Biblia and their Bibles, y la atención and the attention completamente completely en el predicador. in the preacher. Tenemos fotografías de eso, un día lo voy a traer We la have pictures fotografía of that. We're para gonna enseñar. bring those one day so I can show. De tu llenura From your filling del Espíritu de of the Dios, Spirit of God, de tu llenura del from Espíritu your de filling of the Dios, Spirit of God, depende depends cuánto how much necesitas we need que Él continúe llenándote. that He would continue to fill you. Yo no estaría parado en este púlpito I wouldn't be staying here in this pulpit si no hubiera tenido una experiencia con el Señor. if I didn't have an experience with the Lord. Por muchos años tuve una experiencia con religión. For many years, I had an experience with religion. Iba cada domingo I would go every Sunday a la iglesia. to church. Mis padres me llevaban, My parents took me, pero no conocía al Señor. but I didn't know the Lord. Yo decía que Jesús era el Señor, I would say that Jesus was the Lord, pero no era mi Señor. but He wasn't my Lord. Hasta que un día Until one day, pude ver la realidad I espiritual. could see the spiritual reality. Porque no es vivir una religión, Because it's not just to live a religion, es vivir en una realidad. it's to live in a reality. Y en esa And in realidad, that reality, solamente el Espíritu Santo the Holy Spirit te puede traer can bring you a un encuentro to an encounter con esa realidad. with that reality. Le compartí a mi hijo David hace días And I was sharing with my son David a few days ago que yo estaba persiguiendo al Espíritu I Santo. was chasing the Holy Spirit. Iba a reuniones I would go to donde meetings decían los where the predicadores, preachers would ¿quién say, quiere recibir el Espíritu who wants Santo? to receive the Holy Y Spirit? yo era el primero que estaba And ahí. I was the first to be there. Corría. I was running Y yo estaba ahí esperando recibir and I was algo. waiting to receive something. Y recuerdo que caía la gente a And mi I remember derecha y a that mi people izquierda. would fall on the left or the right. El Espíritu Santo los The tocaba. Holy Spirit would touch them. Y yo me quedaba parado. And I was standing. Y le decía, Señor, And I said, Lord, si ya me estoy portando bien, I'm behaving good ya now. me estoy portando bien, I'm Señor. behaving good. Estoy tratando de hacer I'm lo trying mejor que to do puedo. the best I can. Y otra vez, And again, iba a otra and I reunión. would go to another ¿Quién meeting. quiere recibir el bautismo How del many want to Espíritu Santo? receive the baptism of the Holy Y Spirit? yo corría And I would adelante run to the y front. la gente caía, And the people would caía. fall and fall. Y a mí no me pasaba And nada. nothing happened to me. Y yo decía, Señor, ¿qué está And I said, pasando? Lord, what's happening? Y un día And one day, empecé en mi habitación a in arrodillarme. my room, I began to kneel down Hace años en California, many years ago in en el California, año 1987. in the year 1987. Y en las noches And in the me evenings, arrodillaba I would kneel y down levantaba mis and I would manos raise my y hands le decía, and I would say, Señor, Lord, aquí estoy, here I am. aquí estoy. Here I am. Tócame, Señor. Touch me, Lord. Y venía una voz. And a voice would come. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Buscando del Señor. Seeking the Lord. Oh, el Señor Oh, the Lord. tiene cosas más importantes He que has more atender. important things to do. ¿Cómo crees How do you think que el Señor that the Lord va a fijarse en ti? would see you?
15 minutos, 15 minutes, media hora, half an hour, no pasó nada. nothing happened. Al día siguiente, The next day, otra vez, again, levantando mis manos, raising my hands, diciéndole, Señor, aquí saying, estoy. Lord, here I am. Y otra vez esa voz, And again, that ¿qué voice, estás haciendo? what are you doing? Buscando al Señor. Seeking the Lord. No pasará nada. No, nothing will happen. Dios está muy ocupado. God is very busy. Tiene cosas más importantes que He has atender. more important things to tend to. Pero dice la But Biblia the Bible says, que si yo le busco con todo mi that if I corazón, seek him with all my heart, lo voy a I encontrar. will find him. Si yo lo busco If I seek him con todo, with all, con todo, with all, con todo, with all, no con la mitad, not with just con half, todo mi but corazón, with all my lo heart, voy a encontrar. I will find him. Y al tercer día, And on the third day, otra vez, again, me arrodillo, I kneel down, levanto mis manos raise my hands, y le digo, Señor, and I say, Lord, soy yo. it's me. Otra vez. Again, Y nunca se me va a olvidar. and I'll never forget, Porque dice la palabra, because the word says si me buscas that if you seek me con todo tu with corazón, all of your heart, me vas a encontrar. you will find me. En el tercer día, On the third day, levanté mis manos. I raised my hands. No pasaron 5 minutos No, 5 minutes went by cuando la presencia when the presence del Espíritu of Santo the Holy Spirit empezó a ministrar. began to minister to me. Empecé a sentir en mis I began manos to feel in my hands el calor del the Espíritu, heat of the Spirit, el amor del the Espíritu. love of the Spirit of the Lord. Pero sobre todo empecé a sentir las caricias Overall, I began to feel the caress, the touch del Espíritu de of the Holy Dios. Spirit. Era como si fuera como una pluma. It was as if a feather, Cuando alguien te toca con una pluma, when somebody touches you with a que feather, empiezas todo tu cuerpo that you begin to feel in your a body, sentir to feel la the electricidad, electricity, el calor, the heat, el amor, and the love, el poder de and the Dios. power of God. Y ese día And that day, tuve mi primer encuentro I had my first encounter con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Y ese encuentro And that encounter fue lo que cambió was that changed mi corazón my heart de una religión from my religion a una realidad. to a reality. Si tú no has tenido ese encuentro, If you have not had that encounter, no hay nada más aburrido there's nothing more boring que practicar la than to religión. practice religion. Pero no hay nada más hermoso But there's nothing more beautiful que practicar than to la practice realidad. the reality. ¿Quién trae la realidad de Who Dios? brings the reality of God? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Amén. Amen. Vamos a levantarnos. Why por don't we favor. rise up? Vamos a levantarnos. We're going to rise up. Ya mi esposa vino a ponerme My wife came to bring hermosa cara que tiene. her beautiful face. She's hungry. Yo también tengo hambre I'm also hungry y sed de justicia. and thirst of righteousness. Amén. Amen. Levante sus manos por un momento. Por Lift up favor. your hands for a moment Cierre sus ojos. and close your eyes. Oh, Señor Jesús. Padre, tu palabra nos enseña Father, your word teaches us que el Espíritu Santo that the Holy Spirit, tú lo has dado you've given it para que no estemos solos. for us not to be alone. Que Él va a ser nuestro consolador, That He will be our comforter, que Él va a ser nuestro He maestro, will be our teacher, que Él va a ser nuestra guía. He will be our guide. Y por mucho tiempo And for a long time, hemos ignorado we've ignored la presencia the presence del Espíritu Santo. of the Holy Spirit. Señor, tu palabra dice Lord, your word says, ser llenos be filled del Espíritu of the Santo. Holy Spirit. Es un requerimiento. It's a requirement. La llenura The filling, es un requerimiento it's a requirement para poder funcionar, to be able to function, para poder to caminar, be able to walk, para poder vivir, to be able to live, para poder hablar to be able to talk con el Espíritu de Dios. with the Holy Spirit of God.
Señor, yo te pido que el día de hoy Lord, I ask you that today el Espíritu the Santo Holy Spirit pueda tocar el corazón can touch the hearts de tus hijos y of de your tus sons and hijas, daughters, así como tocaste el corazón de just Lidia, as you touched the heart of Lydia, que pusiste en su that you corazón put in her heart, el poner atención to be put attention a las palabras de to Pablo. the words of Paul. Y como ella puso And atención because she put attention to them, a las palabras de Pablo, to the words of Paul, tu espíritu your Holy Spirit trajo la convicción brought the conviction de of arrepentimiento repentance a su corazón. to her heart. Y ella se identificó And she was able to identify con el mensaje with the message del Evangelio. of the gospel. Y ella se bautizó. And she was baptized. Y ella fue salva. And she was saved. Dice la palabra, The word says, ella y toda su casa. she and her household. Señor, te pido que el día de hoy Lord, I ask you that today, abras corazones open hearts a tu to entendimiento your understanding, y puedas traerlos that you could bring them a un encuentro con la realidad. with your reality. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, pido, Espíritu de I ask you, Dios, Spirit of God, tráenos ese encuentro bring us to that encounter, para poder vivir to be able to live la vida del the Espíritu life of the Spirit en el nombre poderoso in de the Jesús. powerful name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, And the people of God said, amén. Amen. Todavía no se siente, los bendecimos en el nombre de Don't Jesús sit down yet. We'll bless you in the name of y nos Jesus, vemos la próxima semana. and we'll see you next week. Eh,